El maíz es mexicano y se trata de cuidar los cultivos de una especie nativa mexicana que es el maíz. En Estados Unidos este maíz ya fue desplazado, yo creo que casi en su totalidad, por maíz transgénico. Sí. La diferencia es que salvo que no seas mexicano, también hay gente que ama los tacos y cada vez hay más gente que ama golosinas hechas a base de maíz. Pero la esencia del maíz estadounidense produce tanto maíz en Estados Unidos porque se utiliza como forraje para los animales. Este es un hecho. Y algo que comentaba Alba aquí, que yo quiero hacer énfasis en esto, muy continuamente hablamos acerca de productos tóxicos y hablamos, por ejemplo, de los Doritos, de la Coca-Cola, etcétera. Y alguien dice, no, pues es que algunos dicen, no, es que ya todo es tóxico. Precisamente a eso se llama la acumulación tóxica. Muchas de las enfermedades que nosotros tenemos son a causa de la acumulación tóxica, amigos. Y nosotros tenemos que entender cuáles son los riesgos precisamente al comer este tipo de enfermedades y cómo minimizar la exposición que tenemos a este tipo de productos, empezando por el famoso glifosato. ¿Qué es este glifosato y por qué es tan perjudicial para nosotros? No me estoy cambiando de tema, sino que va muy de la mano, amigos, porque cuando hablamos nosotros del maíz transgénico, estudios científicos pueden decir no hay estudios concluyentes acerca de cuál es el problema con el maíz transgénico. El problema es, como lo decíamos en un principio del live, para lo que está diseñado el producto transgénico. Les decíamos, básicamente es para dos cosas: semillas que no germinen y que no puedas usar para volver a resembrar y tengas que comprarle a la casa que produce esos alimentos y nuestros alimentos sean propiedad de una compañía, es decir, de Monsanto, y tengamos que depender de Monsanto para comer. Esto es diabólico, amigos. No vas a poder tener, si dejamos que sigan los productos transgénicos en México, no van a poder tener sus propias huertas en casa y resembrar. Si quieres tener tus propios cultivos, vas a tener que ir al servicio agroquímico a comprar tus semillas de Monsanto cada cosecha, porque no vas a ser capaz de ser autosuficiente. Tu comida le va a pertenecer a Monsanto. Y el segundo es que este upgrade, como dicen acá, o esta mejora, es para que esos productos que germinen de Monsanto sean resistentes al glifosato de Roundup. Este glifosato de Roundup causa muchos... De hecho, cuando se comenzó a utilizar los productos transgénicos, que fue a principios de los 90, Alba, comenzó, y tienen ustedes que ver esa gráfica, comenzó un alza de los casos de cáncer de manera desbordante. Sí. Y en un principio estos estudios decían es que no hay nada, no hay relación. No, la relación es por los productos y los pesticidas que se le aplican a los transgénicos que se van a nuestro cuerpo. Hay estudios que ya aceptaron y el mismo Monsanto tuvo que aceptar que hay residuos de glifosato en la comida que prevalecen. Ese glifosato se va a nuestro organismo. Y cuando tú comes, porque tú crees que estás comiendo sano, porque comes una lechuga, un tomate transgénico, un maíz, una tortilla de maíz que es transgénica y no lo sabías porque resulta que Calderón, que Peña Nieto, etcétera, estuvieron por años dando concesiones para la entrada de productos transgénicos. Ahora están en todas las tortillerías. 9 de cada 10 tortillas que te comes están hechas con maíz transgénico. Sí. Y entonces eso está provocando una acumulación tóxica y entre más comes una tortilla, un tomate, una lechuga, un maíz, estás acumulando, entre otras cosas, muchas otras cosas, glifosato. Cuando el glifosato se acumula dentro de tu cuerpo, es un pesticida. ¿Qué mata el glifosato? Todo, amigos. Todo excepto lo que esté genéticamente modificado. Y si tú, mi querido amigo, no estás genéticamente modificado, tienes, al igual que yo, que preocuparte. Todos. Porque nosotros tenemos en nuestros organismos bacterias, pero hay organismos de nuestro sistema digestivo que son dañinos, ¿cierto? Pero hay algunos que necesitamos nosotros tener en nuestro cuerpo para que pueda funcionar. Y el glifosato lo que hace es matar todo. Incluso esos organismos que necesita nuestro cuerpo y que vuelve a nuestro sistema intestinal inmune a múltiples enfermedades y, por supuesto, a múltiples casos de cáncer, Alba. Sí, por ahí decían, no solo es el maíz, no.
no solo es el maíz, el trigo está modificado. La cebada, la soya, ¿cómo se llama esta que parece un rábano amarillo que es un tubérculo que se usa para hacer azúcar? Lo vimos hace rato, pero lo vimos hace rato, no lo conocía. O sea, hay muchísimas... Remolacha, le dicen. Remolacha azucarera. Remolacha azucarera, yo no la conocía, así que yo la busqué porque el nombre, la verdad, no me sonó. Pero la cebada, el trigo, el maíz, la remolacha y muchas otras especies de plantas están siendo modificadas justamente para esto. Y miren, no es ser conspiranoico, porque yo le decía a Víctor hace rato, no quiero ser conspiranoica. Y mucha gente dice, es que ustedes son muy conspiranoicos. No, amigos, pero siempre hay que investigar y encontrar el fondo de las cosas. Entonces, investigando lo del maíz, porque tiene muchísimas cosas muy interesantes. Si se ponen a rascarle tantito al maíz, van a ver que sale en Estados Unidos. Hay una parte que compone varios estados que se llama el cinturón de maíz. Que el cinturón de maíz está en la región del medio oeste de los Estados Unidos. Compone el estado de Illinois, Iowa, Indiana, Michigan y varias partes. O sea, es una masa enorme. Entonces, yo me puse a averiguar quiénes son los mayores granjeros, los mayores sembradores en esa zona del maíz. ¿Quiénes son? Para mi sorpresa, no es que sean muchos. El mayor granjero del cinturón del maíz es el empresario Bill Gates. Tiene 98,000 hectáreas en el cinturón de maíz. Solo 10,000 hectáreas están fuera del cinturón de maíz. Él en total tiene 108,000 hectáreas de granjas en Estados Unidos, que lo convierte en el hombre con más granjas o el granjero más grande de todo Estados Unidos y uno de los granjeros más grandes de todo el mundo. Pero ¿para qué tiene tantas granjas Bill Gates? Fue la pregunta que me hice. Entonces, pues él es un filántropo. Recuerden que predijo la pandemia. La pandemia. Pero ahora él está preocupado por la alimentación mundial, porque ya ven que los alimentos no alcanzan. Pero también se desperdicia más comida que nunca. Hay muchísima comida que se va directamente a la basura que nunca llegó a la mesa. Entonces ahí como que los números están un poquito mal. Falla mucho la cadena de distribución de la comida. Está la comida muy mal distribuida. Eso es lo que realmente también está pasando. Pero él está trabajando en unas de sus granjas para tener una semilla mágica que pueda resistir al cambio climático. Es decir, que llueva, truene, relámpague, esa planta, esa semilla aguante y que con esa semilla, obviamente genéticamente modificada, se nos pueda alimentar a todo el mundo. Y luego te preguntas, ¿no? ¿De dónde vienen estas famosas predicciones de Bill Gates? Y es el combo perfecto, porque no solo se está convirtiendo en el dueño de las granjas de Estados Unidos y probablemente de las mayores granjas del mundo. De hecho, Estados Unidos tiene subsidios para los productores de maíz. Uno de los mayores... O sea, para Bill Gates. Exacto, es él. Porque preguntaron, hay un que ya lo bajaron de la red, pero había un reportaje muy interesante que yo leí hace unos días, en donde le preguntaron a granjeros pequeños de Estados Unidos que no tienen 98,000 hectáreas y les dijeron, ¿ustedes cambiarían el maíz transgénico por y podrían seguir con la producción? Y ellos dicen, sí, claro, solo necesitamos obviamente fideicomisos del gobierno, pero los fideicomisos no le están llegando a los pequeños, les están llegando a los grandes. Mira, dice por aquí Claudia Vargas, qué triste su charla. Todo ya casi es transgénico, estamos llenos de glifosato y no hay solución. Ya no lo voy a escuchar. Ojalá que ya no escuchándolo desapareciera, amiga. Yo sé que es muy triste, pero es que tenemos que estar... ¿Para qué gobierno trabajan? ¿Gamaliel 27? Uy, pues no sabía que trabajaba para un gobierno, pero pues no. Si me pasan la nómina, con gusto la recibo. Yo creo que ahorita Gamaliel 27 va a empezar a hacer más comentarios con lo que voy a mencionar. Pero sobre de esto, amigos, que comenta Alba, ahora podemos tener más claros cuáles son los intereses y quiénes están detrás de las presiones que están haciendo fuertes grupos de poder, más poderosos que el mismo Biden, para presionar al gobierno de México a que se eche para atrás de esta medida de impedir en el 2024 que en las mesas de los mexicanos haya productos transgénicos para consumo humano. Bill Gates,
y pues los intereses económicos más grandes que él respalda, intereses como Monsanto, para que básicamente, amigos, sean dueños de nuestra comida. ¿Cómo van a lograr su plan de ser dueños de nuestra comida? Muy simple. Si todos los alimentos que se siembran son transgénicos y no se reproducen, cada fin de temporada tienen que regresar a Monsanto por más semillas, porque esas semillas no son capaces de volver a resembrarse, a germinar. Así se apoderan de la comida de la humanidad. ¿Qué tipo de países le estorban a este plan de Monsanto y de Bill Gates? Los países que se oponen a que el maíz transgénico sea para consumo humano y los países que promueven el autoconsumo, el autocultivo, la capacidad de suficiencia alimentaria, no la autosuficiencia alimentaria. Por eso, fíjate, aquí tengo las declaraciones del secretario de Agricultura. ¿Qué amenazas hizo en específico a México? El secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, advirtió al presidente de México que Estados Unidos se vería obligado a emprender acciones legales de inmediato si no encontraba una resolución aceptable a sus intereses. México, por su parte, argumentó que las semillas genéticamente modificadas eran una amenaza para distintas variedades antiguas del maíz nativo. Muy cierto, van a desaparecer. Sobre todo porque en el 2021, en el 2016... se consumía per cápita 196.4 kilogramos, o sea, por persona, de maíz en México. En el 2021 se consumieron 346.4 kilogramos por persona de maíz. Y es que México es el segundo importador más grande del país del mundo, solo después de China. Y adivínale a quién le compra la mayor cantidad del maíz que México consume, gracias a los acuerdos que hicieron las administraciones en concreto, de Felipe Calderón y de Peña Nieto, a Estados Unidos y a empresas como Monsanto. De hecho, en noviembre empezó la batalla porque Estados Unidos ahora llevó a México a la corte por el detalle del maíz. Así como Canadá y México llevaron a Estados Unidos a la corte por el problema de los autos, ahora Estados Unidos llevó a México a la corte por el problema del maíz. ¿Por qué? Porque yo les decía unas cifras hace un momento. Pero los legisladores de Wisconsin, de Indiana y de Iowa dicen que el gobierno mexicano les va a causar pérdidas por 73.890 millones de dólares y una contracción de 30.550 millones de dólares al Producto Interno Bruto. Esto es muchísimo más de lo que yo les había comentado. Claro. Y la otra fue hace unos meses, pero esta fue lo que va incluido en la queja que Estados Unidos está poniendo en la corte. Claro, y es que imagínate que la gracia de un presidente le está costando a un sector 73,000 millones de dólares. Esta nota dice, de la BBC, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto presidencial el 31 de diciembre del 2020 pidiendo que el maíz genéticamente modificado para consumo humano se elimine gradualmente para fines del 2024. Esta nota es del 2020. Ahora ya estamos a nada del 2024. Y por eso se comenzaron a activar ya estas amenazas en contra de la administración y en contra del gobierno de México. Esperemos realmente que no haya marcha atrás, porque las presiones, amigos, son muy fuertes. Claro, es muchísimo dinero en juego. Es muchísimo dinero, para Alba, Estados pero Unidos, yo ¿verdad? creo de verdad... Un superchat ahí. Aquí, muchas gracias a Scarlett por tu superchat. ¿Creen que la comida orgánica es 100% verdadera? Eso es lo que tenemos que comentar ahorita. Sí. Vamos a comentar cómo evitar el consumo de glifosato y cómo tratar de mantenernos alejados en la medida de lo posible. En el caso que hablamos, Alba, más allá de que si a ti, por lo que estoy viendo, bien por AMLO, hasta que le puso freno a Estados Unidos, hay otros que dicen AMLO es un mentiroso, AMLO es un cobarde, AMLO es un dictador, AMLO manita, el próximo que mencione AMLO, le voy a sugerir que porfa vaya a terapia a curarse del trauma, chairos. Es que... Pero ahí hay un comentario AMLO muy ya bueno. Mucho orgullo. No, más arriba. Culpa de AMLO. Salomé Romero Castañeda hace el comentario que yo creo que es base. Por eso cuidemos nuestras semillas originales. Es que ese tiene que ser el enfoque. Es que no tiene que ver... de cualquier... Mira, si hoy comiste una tortilla, si hoy comiste una ensalada en México, si hoy comiste un tomate,
No, tu organismo no distingue ni la 4T, ni el PAN, ni el PRI, ni neoliberales, ni chairos, ni fifis. Ni olvídate de nada. todo eso. No tiene nada que ver. Tiene que ver con un producto transgénico que no puede por ninguna medida permitirse que siga entrando a México en el 2024, porque ha estado entrando desde el inicio de los 90, en 1994 comenzó con Cedillo a entrar el maíz transgénico. Y por fin, 2024, del 1994 a 2024, Alba, son 30 años de que hemos estado comiendo productos transgénicos sin saber muchas veces, llenos de glifosato. Las tasas de incremento de cáncer en México, hagan cuentas, chequen estadísticas, cómo han crecido los casos de cáncer en México. De donde tú eres, hay una desbordante incidencia de casos de cáncer de riñón, de mama, etcétera. Hay problemas de riñón. Yo le decía, falleció una señora, un año mayor que yo. Yo me siento súper joven, o sea, no era grande, de problemas del riñón. Y yo le digo, hay mucha gente en mi pueblo que tiene problemas del riñón. Y luego empezamos a ver que también hay gente que está teniendo mucho cáncer. Mi pueblo es muy pequeño. Hay muchas enfermedades degenerativas y muchas enfermedades degenerativas graves en una población tan pequeña. Decía por aquí alguien, en mi pueblo hay muchos casos de cáncer en México y de pronto no sabemos por qué exactamente. Tengo aquí una investigación precisamente al respecto, en donde de estos organismos genéticamente modificados como el maíz, como las tortillas, que 9 de cada 10 mexicanos se comen, y el otro que no se lo come es porque no comió tortillas ese día, porque todas las tortillas en México actualmente, casi todas, 9 de cada 10 son de maíz transgénico. Bueno, pues una prueba de alimentación animal, la única en su tipo jamás realizada con glifosato, encontró que la exposición al NK603 resistente al Roundup, un producto de maíz modificado genéticamente fabricado por Monsanto, así como el herbicida Roundup de Monsanto, en sí mismo hace que las ratas desarrollen, Alba, insuficiencia renal, congestión hepática, necrosis, insuficiencia pituitaria y tumores mamarios. Las tasas de mortalidades entre los ratones también aumentaron entre 2 y 3 veces como resultado de la exposición al Roundup y al maíz transgénico. Y luego aumentan los casos de cáncer y decimos, es que estaba muy joven, ¿qué le pasó? Claro. Y es evidente, es evidente. Dice, en Perú el pollo se alimenta como maíz transgénico. Tú decías algo, Alba. Mira, a ver, realmente este paso es muy importante. La administración en México va a recibir presiones muy fuertes, amigos, para que esto se aplace y para que en lugar del 2024 sea de 2025 y en el 2025 van a buscar que sea 2026 y 2027 y al final hasta que llegue otra administración y ver cómo le hacen para presionarlo o a esta a cambio de presiones económicas o volver a México otro Venezuela si no accede con restricciones y sanciones económicas, si no accede a que el maíz transgénico siga en nuestras mesas. Claro. Porque tan solo en el 2000, aquí tengo, México rompió récord en sus importaciones de maíz de enero a septiembre de 2022, sumando un total de 4.259 millones de dólares con un crecimiento interanual de 12.3% de acuerdo con datos del Banco de México. Cifras oficiales del gobierno mexicano, para que no digan que yo me las estoy inventando. Ahora imagínate, tiene un crecimiento y es algo que está proyectado a que iba a seguir creciendo. Si tú les dices que en el 2024 se acabó la fiesta, ya les dije las cifras, la cantidad de dinero que ellos van a perder. No van a perder poca cosa, van a perder 73.890 millones de dólares. Y la economía estadounidense se va a contraer 30.550 millones de dólares. Pues es que mira, dice aquí Pedro Hernández, ese es mi cabecita de algodón que no se le empina al gobierno gabacho. No, más bien se está empinando el gobierno gabacho y ese es el problema. Y va a haber repercusiones, amigos. Puede haber repercusiones en este tema que pueden afectar el crecimiento económico de México, las importaciones, las exportaciones. ¿Qué es lo que le está pasando a países como Venezuela? Independientemente del contexto que ustedes quieran o no. Sanciones económicas a cambio de que accedan a algo. Y eso es, amigos, algo por lo que es importante que tengamos esto en mente porque, les repito, no importa para qué partido vas, ni nosotros no vivimos en México. Francamente, no nos importa ni nos metemos en nada de política. No queremos, pero sí nos importa algo.
lo que hemos manejado en la información acerca de la toxicidad de los productos del maíz transgénico. Y en este caso, sí necesitamos todos apoyar esta medida sin colores, amigo. Porque yo no creo que haya una sola persona en el chat. Digo, nunca falta, ¿verdad? Pero si hay alguien, levante la manita y ahí me gustaría saberlo, que esté a favor de los productos transgénicos en nuestra mesa, de verdad. No, es que no solo, o sea, tenemos que entender para qué fueron creados. Y fueron creados para acabar con todo. Para ser resistentes a todo. Y obviamente, la mariposa monarca está en peligro de extinción justamente por los productos transgénicos. Porque la mariposa monarca se alimenta del polen de muchas flores y de muchos cultivos, pero son transgénicos y obviamente los animalitos no soportan eso, se mueren, las crías no sobreviven. Y así como la mariposa monarca, hay cientos de animales que se están viendo afectados por estos cultivos transgénicos. Sí. Y cada día son más semillas y cada día son más productos de cosas que comemos que se están volviendo transgénicos. Decían, ¿cómo identificar que un producto que estoy comiendo no sea transgénico? Si lo estás comprando en una bolsa, hay un sello que se le tiene que poner siempre. Entonces, vayan al video de los Doritos que acabamos de subir, porque ahí precisamente dimos un tip de cómo identificar en un producto si está hecho con maíz o productos transgénicos, claro, o no. Hay un sello en especial. En ese video les mostré en imagen cuál es el sello para que ustedes lo busquen. Pero muy fácil, en la tortillería no hay sello. En la tortillería no hay sello. Pero si vas a la tortillería, como que 2 por 2 son 4, que el maíz es transgénico. Porque le van a poner más seca. Claro. Ya les dije, la harina de maíz, el 82% de las harinas de maíz en México tienen rastros de maíz transgénico. No compren harinas de maíz. Está en todos lados, no nos hemos dado cuenta. ¿Cómo sé que no estoy consumiendo un producto transgénico? Cómpraselo a un productor local que sembró él de su semilla, claro, y que está resembrando. Ese es el maíz originario, ese no es transgénico y ese es el que tenemos que cuidar. Claro, tal vez México sea de los poquísimos lugares en donde sea más fácil o menos difícil conseguir maíz no transgénico. Sí. Y está así de desaparecer, ¿eh? Sí. Si dejamos que esto se siga prolongando. No, y a lo que va, sí. O sea, por ahí decía un amigo que en Jalisco es el segundo lugar a nivel nacional de problemas renales. Poncitlán, dice Alessandro Chafrán, en Poncitlán, Jalisco, es segundo lugar mundial de enfermos renales. Y luego nos preguntamos, ¿por qué? Porque no nos damos cuenta que estamos comiendo alimentos contaminados. Alba, y el problema es que este glifosato, déjenme comentarles un poco más acerca de esto. Todavía no hay estudios concluyentes, es cierto, que digan que el maíz transgénico causa cáncer por una razón en específica, pero ya hay muchos estudios. Pero de lo que sí hay muchos estudios es acerca del glifosato. En teoría, un producto de la naturaleza no resiste al glifosato. Entonces, si está ahí la fruta, es porque no tendría glifosato. Uh-huh. Pero cuando es transgénico, todo alrededor se muere, excepto el transgénico, y ahí sí tienes el glifosato, te lo comes. Pero además, obviamente, cuando rociaron ese pesticida, se va a los mantos freáticos y el agua también tiene glifosato. Entonces, cuando tú bebes agua, también bebes glifosato, uh-huh, a menos que inviertas en un buen sistema de purificación al respecto, como lo platicábamos antes de comenzar este live, por ejemplo. Sí, hay unos muy buenos que justamente platicaba yo con una amiga hace unos días y que ella me dijo que había cambiado el sistema de filtración en su casa porque se enfermaba mucho ella y se enfermaba mucho su hijo y compró un purificador de agua que funciona como con electricidad, ioniza. Creo que el agua, no le entendí bien qué fue pero lo prometo que lo voy a averiguar y se los voy a traer. Y me dijo, es muy costoso, pero desde que lo compré, mi hijo ha dejado de enfermarse del estómago y ha dejado de tener gripes. El doctor de mi hijo me dijo, cómpralo porque el agua no se enferma. Y sí, el agua no se enferma, porque el agua viene llena de cuanta porquería. Entonces, lo recomendable en esto es buscar un muy buen filtro para filtrar el agua y tratar de quitarle todo lo malo que venga. El agua de garrafón, como luego la compramos en México, no es buena. Contiene muchísimas, aparte de todos los contaminantes que tiene, viene en plástico y se pasan los PFAS y se pasan un montón de cosas. Entonces, la solución es tratar de filtrar
toda el agua que bebemos y el agua con la que cocinamos. Y no todos los filtros son adecuados, lamentablemente. Hay filtros que son... Saben que un estudio reciente demostró en las aguas, en los aguas residuales que había altos grados de glifosato. Uh-huh. Hace poco aquí en Canadá, una amiga que es enfermera me comentaba, hace apenas 2 semanas, que la manera en la que saben aquí en Canadá cuántos casos de COVID hay en cada pueblo es haciendo un análisis a las aguas residuales del pueblo. Y ahí, por la orina, se dan cuenta si hay una incidencia más alta en casos de COVID o no. No necesitan hacer test persona por persona. Bueno, el mismo sistema también es utilizado para muchas otras cosas, entre ellos, por ejemplo, una prueba que se hizo de glifosato y encontró altas concentraciones de glifosato en el drenaje. Esto quiere decir en la orina, porque las personas consumimos altas dosis de glifosato. Por ahí veía que decían, la harina de maíz minza, amiga, el 82% de harinas de maíz en México, de tostadas, de galletas y todo eso que viene derivado de la harina de maíz tiene rastros transgénicos. Esas harinas, o sea, esas harinas de maíz que luego utilizamos para hacer las tortillas así como que más rápido, que no compramos la masa en el molino, tienen transgénico. 9 de cada 10 tortillas que están en la mesa en México en este momento tienen secuelas de productos transgénicos. Así que el maíz que está entrando de Estados Unidos no es para alimentar a los animales. Está entrando a nuestras mesas. Sí, y algo, Alba, precisamente hablando de eso, y lo comentábamos antes de iniciar el live, y yo me quedé en shock cuando te hablaba acerca de las personas que son intolerantes al gluten. Uh-huh. Las personas que son celíacas. Y ahora hay estudios recientes que han demostrado, amigos, que en realidad esa intolerancia al gluten es más bien una reacción del glifosato que interrumpe la digestión humana de la misma manera que provoca enfermedades y muertes en plantas. Entonces, este es otro de los efectos que los médicos ahora están investigando. Ahora, y específicamente les voy a leer esta nota porque de verdad que es importantísimo. Producto de ingerir alimentos transgénicos, algunos científicos ahora especulan que la enfermedad celíaca, así como varias formas de intolerancia al gluten, en realidad pueden ser indicadores de envenenamiento sistemático con glifosato en lugar de una reacción alérgica al gluten. Su razonamiento es que muchos síntomas celíacos y de intolerancia al gluten son similares a los asociados con la exposición crónica al glifosato, el desequilibrio microbiano en el intestino, la deficiencia de nutrientes y el aumento de riesgo de cáncer que se encuentra cuando consumes glifosato. Ya hablábamos también acerca del pan, precisamente que le hemos puesto mucho énfasis, Alba, a este tema del pan. Y de las harinas y de mucha gente que dice, no, pues es que yo soy intolerante al gluten, cuando en realidad no es que sean intolerantes al gluten, sino que esa enfermedad se las ha producido la intoxicación por glifosato de productos transgénicos. Porque obviamente consumimos cosas que luego no sabemos que son productos transgénicos. Entre más procesada esté la comida, más cosas va a tener. Sí, miren, sin tanto procesar, el maíz es transgénico, por eso tenemos que estar averiguando y saber bien qué productos transgénicos están entrando a nuestro país y dónde se están comercializando. El maíz se comercializa en todo México. Yo les daba aquí los datos de cuánto consumió México tan solo en el 2022 de maíz. Y rompió récord. O sea, en el 2022, México compró $4,259 millones en maíz. O sea, compró muchísimo. Uno de los principales importadores de maíz para México es Estados Unidos. Sí. Por eso van a ejercer todavía más presión. Sí, la cosa es, ¿en qué momento, Alba, dejamos que esto pasara? ¿En qué momento dejamos que estas empresas, olvídense de AMLO, olvídense de Estados Unidos, de la derecha, de la izquierda, de los fifis, de los chairos, de todo esto? De verdad, a veces yo no sé por qué hay gente que ve politiquería en todo. Se trata, estés a favor o no, de cuidar nuestra salud y de que en algún momento dejamos por otras administraciones, eso sí hay que decirlo, que retacaran las mesas de México de productos transgénicos y que se dispararan las tasas de cáncer. No importa de qué lado estás, de un lado sí tenemos que estar en México. No tenemos que doblegarnos en esta medida de parar ya
el consumo de alimentos transgénicos y haz una pausa a tus filiaciones, a tus fobias, a lo que te agrade, a lo que no te agrade, para pensar que esto sí nos afecta a todos y que los muertos no tienen color, ni bando, ni opinión política, Ni las enfermedades. Ni las enfermedades.